El evento vascular cerebral es todo aquel trastorno en el cual se afecta un vaso sanguíneo cerebral, el cual ya sea que se tape o se rompa. Y los cuales, bueno, pueden ser secundarios a un estado primario, una enfermedad propiamente del vaso dicha, o a algún otro proceso también patológico. Por ejemplo, actualmente con todas estas cuestiones que tenemos de la hipertensión arterial, la diabetes mellitus y todo esto del síndrome metabólico y las dislipidemias. Entonces, es una causa muy importante de muerte, es la tercera causa de muerte. ¿Sí? Ocurren de 14.3 millones de muertes por año, 4.5 de esas muertes son consecuencia de un EBC, pero de origen ateromatoso o de origen cardioembólico. Por eso de ahí el hecho de que un paciente con enfermedad vascular cerebral tenga que ser abordado también de manera conjunta con el servicio de cardiología y el servicio de medicina interna. Algo muy importante, el 5% de esta población también es mayor de 65 años, aunque eso no nos libra a alguna persona más joven de también padecer un evento vascular cerebral. Y la mortalidad aumenta según los factores de riesgo cardiovasculares asociados. Yo les menciono a los pacientes, todos los que estamos aquí sentados, nadie está exento de tener una enfermedad vascular cerebral, incluso yo. Son como los dedos de nuestras manos los factores de riesgo. Yo les explico. Si somos hipertensos, ya nada más nos quedan 4 dedos. Si somos diabéticos, nos quedan 3 dedos. Si tenemos dislipidemia, nos quedan 2 dedos. Entonces, entre más factores de riesgo tenemos, es más factible que nos dé una enfermedad vascular cerebral. Aunado al tipo de vida que llevamos actualmente en la Ciudad de México y al estrés, a la alimentación y a todos esos factores, a toda esa modificación de esos factores de riesgo, los cuales unos se pueden modificar y otros no. La edad es el único que no se puede modificar, pero sí podemos modificar el estilo de vida, podemos modificar la diabetes, podemos modificar la hipertensión, podemos modificar las dislipidemias y a lo mejor no nos exenta, pero disminuir esos factores de riesgo y ya a lo mejor ya nada más quedarnos con 4 dedos y solamente tener un solo factor. Entonces, esta es una prevalencia de hipertensión arterial según entidad federativa. La prevalencia en mayores de 20 años es del 30.8% en el país. Estos estados que están aquí en el norte, ya me parezco a Peña, ¿no? Estos estados del norte, que son los que mayor tasa de hipertensión tienen, que son entre el 35 y el 42.3%, más sin en cambio los países, nuevamente me volví a patinar, los estados del sureste son los que nuevamente tienen una menor prevalencia de hipertensión arterial. Aquí tenemos algunas otras cuestiones como el índice de masa corporal, lo que es el sobrepeso en hombres, mujeres y el tabaquismo también asociado a la enfermedad vascular cerebral. El sobrepeso o la obesidad en el 70%, la obesidad del 30%, el tabaquismo 30%, diabetes mellitus del 7 al 19% y las hipercolesterolemias o dislipidemias hasta en el 18%. Aquí están los grupos de edad de 20 a 29 y los grupos de mayores de 80 años, igual tanto en hombres como en mujeres. Y vemos cómo en esta edad prácticamente los hombres y las mujeres tenemos casi el mismo problema. En este sentido, también en el tabaquismo, se ha visto que esa gente que empieza a fumar antes de los 18 años probablemente continúe fumando durante el resto de su vida, a diferencia de aquella gente que lo empieza a hacer después de los 18 o de los 20 años, como un factor de riesgo asociado. Antes teníamos, por ejemplo, las enfermedades del corazón como la primera causa de mortalidad y después, bueno, ya tenemos a la diabetes, el cáncer y la enfermedad vascular cerebral. Actualmente esta gráfica se está invirtiendo, el cáncer está pasando un poco hacia abajo y la enfermedad vascular cerebral, incluso como complicación de la diabetes y de la hipertensión, tiende a ocupar un lugar mayor. Les quise mostrar algunas tomografías de algunos pacientes con algunos eventos vasculares cerebrales, pero a ver si alguien logra observar qué es la diferencia. Aquí tenemos un infarto con una transformación hemorrágica. Primero es un infarto en el que se tapa un vaso sanguíneo. El cuerpo echa a andar mecanismos para destapar ese vaso sanguíneo y por lo tanto se transforma en una hemorragia. Y aquí tenemos, este es un masculino de 80 años. Y aquí también tenemos otro infarto de tipo isquémico que posteriormente se transforma en una hemorragia y este es un masculino de 80 años. Este es un paciente del sexo femenino de 79 años. También tenemos una enfermedad isquémica que afecta prácticamente el hemisferio cerebral del lado izquierdo. ¿Sí? 79 años. Aquí tenemos otro infarto, también bastante grande y extenso, que abarca el hemisferio cerebral del lado izquierdo, en un masculino de 70 años.
Y así les puedo continuar. Esta es una hemorragia impresionante en un masculino de 69 años. Este es un infarto en un paciente de 67. Y bueno, y este signo de interrogación es porque ¿quién de nosotros sigue? ¿Sí? O sea, es lo que yo les explicaba. O sea, tenemos muchos factores de riesgo y ¿quién es el que va a volver a presentar va a presentar una enfermedad vascular? Esta revisión, que es un poquito ya vieja, es del 2006. Pero en dice, proyecciones indican para el año 2030 de 55 a 65 millones de la población mundial vamos a tener más de 65 años. ¿Cuál es el problema? Vamos a ser viejitos, el país no está preparado para que seamos viejitos, ¿no? Ya no hay muchos jóvenes también, ya no hay muchos niños, ya no están creciendo, ya la pirámide poblacional que antes conocíamos, en donde había muchos niños y los viejitos eran pocos, ahora es invertida, como en los países de Europa, en donde la base poblacional de los niños es mucho menor y los adultos son mucho mayores. Entonces, este es el problema de esta cuestión. Vamos a ver que vamos a tener muchos problemas neurológicos, enfermedades crónicas. Bueno, va a haber más hipertensión, va a haber más diabéticos, aterosclerosis, apnea obstructiva del sueño y incremento en el riesgo de una enfermedad vascular cerebral. ¿Ok? Entonces, en México, el porcentaje de pacientes que llegan a un hospital de tercer nivel en las primeras 3 horas, que son las más importantes en un evento vascular cerebral, es aproximadamente del 25%. Y después de las 6 horas llega aproximadamente el 40% de los pacientes. Esto es muy importante porque de esto depende el tratamiento que yo le pueda dar a un paciente en etapa aguda o si el paciente ya llega con un infarto en el cual yo ya no le puedo dar en ese momento ningún tratamiento para tratar de rescatar alguna parte de ese tejido cerebral que todavía pueda ser viable. Entonces, la probabilidad acumulada de enfermedad vascular cerebral, por ejemplo, en los hombres, a partir de los 65 años, en los hombres es del 3%, en las mujeres es del 3%. A los 75 años, los hombres seguimos ganando, tenemos el 10%, las mujeres el 6%. A los 85 años, el 24%, las mujeres el 18%, pero ya a la edad de 90 años, si se dan cuenta, prácticamente esto se iguala. O sea, la probabilidad de que entre más grandes seamos, mayores factores de riesgo tengamos, es más factible que nos dé una enfermedad vascular cerebral. Este es el estudio Premier, es un estudio que se hizo a nivel nacional en diferentes hospitales, en los diferentes institutos. Participó en los Institutos Nacionales de Salud, participó el IMSS, participó el ISSSTE, participó Salubridad, incluso participaron algunos hospitales de los estados, de los sistemas estatales de salud, como por ejemplo el ICEMIN. Y entonces, en este estudio Premier se estudiaron a 5.500 pacientes que tenían enfermedad vascular cerebral. Y de esos los vamos a dividir en 2 grandes grupos. Yo les explico. El infarto o la hemorragia. El infarto es cuando se tapa el vaso sanguíneo y la hemorragia es cuando la sangre se sale. El infarto es cuando la gente les dice que tuvo una embolia y la hemorragia es cuando tuvieron un derrame. ¿Ok? Entonces nos vamos a ocupar un poquito más de los infartos. De esos son los más frecuentes, más que las hemorragias, y de estas son 3.543, el 64.3%. Y de ahí las diferentes causas de la enfermedad vascular cerebral. Lo que es el aterotrombótico con 997 casos, el infarto lacunar, que son infartos muy pequeñitos, que solamente son ramas de la arteria media son perforantes y no se alcanzan a ver incluso a ver con una tomografía y hay que hacer una resonancia magnética. Algo muy importante, si ustedes dan cuenta, los infartos cerebrales de origen cardioembólico son muy importantes. Esto es asociado a la fibrilación auricular y a una que se llama paroxística. A veces ustedes a un paciente le mandan a hacer su electrocardiograma y el electro está normal, pero resulta que la fuente de sus EBCs sigue siendo el corazón. Entonces a estos pacientes hay que hacerles Holter y un Holter de 24 horas. Ahora, a veces incluso en el Holter de 24 horas no llega a aparecer ninguna alteración en el paciente. Lo que se ha optado, lo que se ha querido hacer es hacerles Holter de hasta 7 días para ver si en uno de esos días logramos obtener al paciente con una fibrilación auricular paroxística y que sea las que nos cause el EBC, porque puede hacer que en este momento que ya llegue infartado, en ese momento el corazón ya tenga un ritmo normal. Y las vasculopatías no aterotrombóticas y otro porcentaje alto de causas no determinadas que nunca se llega a saber qué es lo que pasa o de dónde proviene el EBC. Esto es algo muy bonito en el que quiero que le pongan, no está tan difícil de entender, es con respecto a la cantidad de flujo sanguíneo y de sangre que debe de recibir el corazón por cada 100 gramos de tejido.
Lo normal es este rango de 40 a 60 mililitros por cada 100 gramos minutos, es lo que debe de recibir de sangre nuestro cerebro. Ya se le dice oligoemia cuando hay de 20 a 40. Incluso también la hiperperfusión, cuando hay sangre, le está llegando sangre de más al cerebro cuando se reperfunde, esos son otro tipo de problemas, también puede tener alteraciones. Pero esta es la parte más interesante y es la parte, yo les hablaba del tratamiento agudo, la que tenemos que cuidar. Porque esta es la parte en donde ya se infartan las neuronas, esta es la parte crítica de 12 mililitros por cada 100 miligramos de tejido cerebral y esta es la parte de penumbra, que es la parte que está sufriendo y la cual puedo también salvar. Estos cerebros son de ratitas, no son cerebros de humanos, en el cual vemos, por ejemplo, lo que yo les mencionaba, ¿no? Aquí tenemos las ratitas controles o los pacientitos controles, en donde vamos a tener como a los 10 minutos ya empieza a ver algunas, si ustedes observan el color en estas partes, se ve verde prácticamente todo. Y a los 10 minutos empezamos ya a tener aquí alteraciones en el color. Y aquí ya está más azul, 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 azul. Estas partes, y aquí habla sobre la cantidad de sangre. A las 4 horas ya prácticamente tenemos, ya están infartados los cerebros de las ratitas. Y esta otra, en lo que yo les explicaba en esa parte de penumbra, esto está muy bonito también, porque esto es una gráfica en donde vemos por cómo va descendiendo. Aquí tenemos el 0% y aquí tenemos el 70%. Entonces empieza a disminuir el flujo sanguíneo, empieza a disminuir y entonces estas figuras geométricas que tenemos aquí tienen que hablar de la síntesis de proteínas. Entonces, conforme va bajando el flujo sanguíneo cerebral, la síntesis de proteínas en el cerebro se va disminuyendo. ¿Ok? La utilización de glucosa, si ustedes se dan cuenta, empieza a aumentar, luego viene acidosis láctica y después viene la depresión del ATP, que es el neurotransmisor con el cual funcionan las neuronas. Y ya en la parte de despolarización anóxica, o sea, ya aquí ya están prácticamente dañadas. Y eso incluso también, por ejemplo, en la mañana les hablaban sobre los cambios electroencefalográficos en el sueño, en los grupos placencia. Esto, por ejemplo, nosotros también en un electroencefalograma, que en un paciente que se esté infartando, también podemos observar alteraciones en las ondas cerebrales, precisamente por todos estos cambios en el mecanismo de perfusión cerebral. Bueno, esta es una tomografía, es un PET scan, es una tomografía por emisión de positrones en el cual le damos glucosa a los pacientes administrada marcada. Estos estudios solamente está en nutrición, en la UNAM, en el hospital donde trabajo yo en las mañanas tenemos uno que nada más se usa de vez en cuando porque es muy caro, un estudio sale más o menos como en 40,000 pesos y bueno, no se usa mucho. Más que nada es un poquito más de medicina experimental. El costo que ustedes pagan, por ejemplo, si lo hacen en la UNAM, es una cantidad simbólica porque realmente se utiliza más como de investigación. Y aquí nosotros vamos a tener esas alteraciones en el metabolismo de la glucosa en los pacientes en los que se está infartando. ¿Okay? Y aquí ya tenemos un infarto cerebral. Estas zonas rojas son las que ya prácticamente no vamos a poder recuperar, que son las que ya están lesionadas, pero toda esta parte verde es la que todavía está viable y aún podemos recuperar. Esta es una tomografía de cráneo en la cual vamos a ver la progresión también de lo que es un infarto cerebral. Primero se tapa ese vaso, esa parte es la que más sufre y toda esta parte o esta área verde es la que tratamos de recuperar. Pero conforme va pasando el tiempo vamos teniendo mayores alteraciones. A veces en las tomografías de manera inicial los infartos no aparecen precisamente por todo este mecanismo del cual yo les hablaba, en el cual se empiezan a alterar los mecanismos de producción de oxígeno, de ATP y de neurotransmisores. Pero sí tenemos otros estudios un poquito más económicos que el PET, que se utiliza de manera experimental, como la resonancia magnética. En algunos lugares, si se puede contar, en ese momento que un paciente llegue con sintomatología aguda, podemos hacer una resonancia magnética en difusión y podemos observar alteraciones ya en el flujo sanguíneo cerebral desde los primeros instantes en que el paciente ya empieza a tener alteraciones en la exploración neurológica. Y esta otra pequeña, esta diapositiva es un esquema de cómo, por ejemplo, al momento de taparse un vaso sanguíneo cerebral, se alteran los canales iónicos, que son los del calcio, el potasio, el sodio,
Eso hace que se salga el glutamato, hace que se active el calcio, hace que se altere la síntesis de ATP y este es el mecanismo por el cual lleva a la muerte celular. No es tan difícil, simplemente se tapa el vaso sanguíneo, se afecta el glutamato, se afectan los canales iónicos, eso hace que dentro de la célula o de la neurona exista la liberación de los radicales libres, el daño del DNA, la disminución de la síntesis, lleva una cosa hacia otra hasta la muerte de la neurona, ¿ok? Ese es el mecanismo fisiopatológico por el cual ocurre una enfermedad vascular cerebral, ya sea de tipo hemorrágico o de tipo isquémico. Y después viene toda la fase de remodelación, por ejemplo en las hemorragias, en donde llegan los macrófagos y los macrófagos se comen a la sangre que quedó expandida en el tejido cerebral, pero por lo tanto también se comen, por llamarlo así, a las neuronas y se comen al tejido de sostén. Por lo tanto quedan cicatrices todavía mucho más grandes en los hemorrágicos que en los isquémicos. ¿Sí? ¿Hasta el momento todo va bien? ¿Sí? Ok. Bueno, los objetivos, al final las preguntas, por favor. Los objetivos entonces de esto es que nosotros reconozcamos, demos tratamiento y prevengamos a la enfermedad vascular cerebral. Entonces, el diagnóstico de la enfermedad vascular cerebral se enfatiza en algo que actualmente los médicos en formación ya no hacen, que es revisar a los pacientes. Lo primero que se tiene que hacer es revisar a un paciente. La enfermedad vascular cerebral es uno de los síntomas, uno de los problemas neurológicos que más signos clínicos nos pueden dar. Todos los signos que a lo mejor tiene un paciente de Parkinson los podemos encontrar en un paciente con EBC. Otras alteraciones en el lenguaje las podemos encontrar en un paciente con EBC. Sí, es una de las enfermedades que nos da más manifestaciones neurológicas. ¿Por qué? Porque puede abarcar a todo el cerebro, en la parte frontal, occipital, lateral, puede abarcar incluso el tallo cerebral. Y acuérdense en la escuela de esos clásicos síndromes alternos del tallo cerebral que eran muy difíciles de localizar, ¿no? Ahora ya no, uno lo sospecha, pero ya la resonancia, por ejemplo, ya nos da el lugar en donde está el infarto. Pero lo más bonito era hacer el diagnóstico clínico al observar que un paciente tuviera la mejor oftalmoparesia de un solo nervio craneal, a lo mejor alteración en la deglución y tuviera dismetría y adecocinesia. Eso me habla de que tiene una afección a lo mejor en uno de los pedúnculos cerebelosos. Pero bueno, a veces dicen, bueno, el paciente tiene y ya no nos piden resonancia y ya no nos esforzamos en nada. Entonces, lo más importante de esto, como yo les digo, la parte de los objetivos es que lo reconozcan mediante la historia clínica, el examen, los hallazgos de neuroimagen y todo lo demás. Entonces, algo muy importante es la historia clínica, ver si el paciente es hipertenso, si es diabético, si tiene dislipidemias, y la localización clínica y la neuroimagen. Entre este problema, entre el infarto, entre estos procesos tenemos a los ataques isquémicos transitorios. Antes, si ustedes lo recuerdan, se decía que era aquel que no remitía en menos de 24 horas. Ahora actualmente ya no es así. Se dice que después de 30 minutos ya un ataque isquémico transitorio ya puede producir un daño en base a todo este mecanismo fisiopatológico que yo les explicaba. Y bueno, no vamos a hablar mucho de esto, pero hay guías, por ejemplo, para el tratamiento de los ataques isquémicos transitorios, cómo ustedes tienen que hacerles a sus pacientes que tienen la sospecha de que tuvo un preinfarto, como se les puede conocer, es hacerle un Doppler de sus carótidas, hacerle su perfil de lípidos, mandarlos con el cardiólogo que vean que no tenga fibrilación auricular, toda esa batería de estudios. Entonces, cuando nosotros ya sospechamos que un paciente tiene una enfermedad vascular cerebral, vamos a ver que tiene parálisis unilateral. Siempre alguien que tenga una parálisis bilateral difícilmente va a ser una enfermedad vascular cerebral. De hecho, puede tratarse a lo mejor de un ataque de histeria o de una lesión medular. ¿Ok? Puede haber entumecimiento unilateral, insensibilidad, trastornos del lenguaje que son muy frecuentes, como una afasia o una disartria, ceguera monocular, vértigo y ataxia. ¿Ok? Ahora, hay algunas entidades que nos pueden hacer sospechar que se trata de una enfermedad vascular cerebral, como por ejemplo la migraña, la epilepsia, los tumores, los hematomas y otras causas no vasculares, por ejemplo la hipoglucemia, la enfermedad de Meniere, la esclerosis múltiple, yo les mencionaba la histeria, y otras causas con otras enfermedades como por ejemplo arteritis de células gigantes, hipertensión maligna, glaucoma, papiledema y alteraciones orbitarias. Los signos van a ser dependiendo de la parte de su cerebro. Toda esta parte está irrigada por la arteria cerebral anterior. Toda esta parte de azul va a ser irrigada por la arteria cerebral media y estas regiones por la arteria cerebral posterior.
¿Ok? Y en base a eso vamos a tener solamente estos síndromes clínicos que son muy fáciles, que tenemos al síndrome de la arteria cerebral media, derecha o izquierda, el síndrome de la arteria cerebral posterior, y el de la ya sea posterior derecha, y algunos otros problemas que tienen con la arteria vértebro-basilar, que es cuando producen otras alteraciones. Todas las enfermedades vasculares cerebrales tienen que ser medidas, o sea, no nada más decir me parece o no me parece. Eso nos da, hay escalas, por ejemplo, esta escala que se llama, es la escala del NIHSS, que es una escala que hicieron en los Institutos Nacionales de Salud, en los cuales yo le tengo que dar un puntaje a cada una de estas afecciones. Por ejemplo, el nivel de conciencia, si el paciente está alerta, pues le ponemos 0, pero puede ser que el paciente esté alerta, pero puede ser que no conteste bien solo, entonces ya tiene 1. Si la respuesta al orden puede ser que no realice ninguna orden, y entonces todo esto nosotros lo sumamos y eso nos da un puntaje, el cual nosotros tenemos que hacerlo en la exploración diaria. Ese puntaje lo tenemos que ir poniendo todos los días, para ver si el paciente va recuperando. E incluso en un paciente en el que le damos tratamiento agudo en la enfermedad vascular cerebral también lo tenemos que hacer, porque eso nos da la pauta para decidir si le vamos a dar o no el tratamiento, y también vamos a ver la recuperación. ¿Ok? Entonces, el primer estudio que ustedes le tienen que hacer ante la sospecha de un paciente con enfermedad vascular cerebral es la tomografía computada de cráneo. O sea, no tienen que pedir otro estudio. Si están en un hospital en donde ustedes cuentan con la tecnología en donde la puedan hacer, pueden pedir una resonancia magnética. Pero la tomografía de cráneo es el estudio de elección para los pacientes en los que ustedes están sospechando una enfermedad vascular cerebral. ¿Ok? De entrada. Esto es algo muy curioso porque, por ejemplo, en los sistemas nacionales de salud de Estados Unidos, ustedes conocen lo que es el 911 o han escuchado hablar de él. Entonces, en teoría, toda la gente que presenta algún problema tiene a menos de 15 minutos una ambulancia al momento de marcar el 911. Entonces, el paciente llama y lo recoge una ambulancia. Y los paramédicos que están en esas ambulancias están certificados para poder reconocer que un paciente está teniendo una enfermedad vascular cerebral, y no es muy difícil, a lo mejor no es necesario saber neurología para saber si un paciente está infartando, y la prueba más fácil es ponerle a los pacientes las manos así, se llama prueba de Minnesota, la ponen así, y si ustedes observan que un paciente empieza a bajar la mano, eso es sospecha de enfermedad de EBC. ¿Ok? Bueno, entonces, a partir de ahí, los paramédicos prediagnostican que el paciente está con un probable EBC. Llaman al centro hospitalario y en menos de media hora a 1 hora el paciente ya está siendo atendido por un equipo de EBC. Pero aquí en la Ciudad de México pues es más fácil llegar en el metro a un hospital que llegar en una ambulancia. Entonces, la verdad es que eso ha dificultado mucho el tratamiento agudo de la enfermedad vascular cerebral. Se habla mucho en los congresos y nos peleamos mucho que por qué no tratamos a los pacientes con EBC agudo, pero es por estas razones. Primero, a veces el paciente como que entre que le creen y no le creen sus familiares que se está infartando, ¿ok? Entre que están elucidando cuándo es que se puso mal el paciente. Entonces, esta es una pregunta que ustedes le tienen que hacer a sus pacientes, así es clave esta pregunta. ¿Cuándo empezó su paciente con los síntomas? Y alguien le va a decir, es que a las 3 de la mañana, es que a las 8 de la mañana, cuando despertó y se cayó. El momento en el que el paciente empieza con la sintomatología del EBC es el último momento en que sus familiares lo vieron bien. ¿Ok? Entonces, si el paciente se acostó a las 10 de la noche, les dijo a todos buenas noches, ya cenamos, todos contentos, hasta mañana. Y se acuesta, se despierta ya con una paresia. ¿A qué horas empezó el padecimiento? A las 10 de la noche. Entonces, cuando llega a un hospital y nosotros preguntamos, tenemos que preguntar específicamente eso. ¿A qué horas fue la última vez que ustedes vieron bien al paciente? A las 10 de la noche. Si a lo mejor se despertó a las 6 de la mañana bien y a las 10 que estaba desayunando empezó a tener disartria, ¿a qué horas empezó el padecimiento? A las 10 de la mañana, no a las 8 de la noche, que lo vimos bien. Eso es muy importante porque es información que debemos de recabar para poder dar tratamiento en agudo o no. Pero ya les he explicado esta cuestión, y ahora con todas las marchas y que los maestros y que el CENTE y todo lo demás, pues no se puede. La verdad es que es muy difícil que un paciente llegue en las primeras horas a una
Y bueno, ahora ya le pedimos una tomografía y resulta que nadie sabe ver la tomografía y que todo el mundo dice, es que como que yo le veo una mancha y como que yo no le veo nada y como que se le ve y no sé qué tanto. Bueno, hay una cosa que se llaman signos tempranos de enfermedad vascular cerebral, en los cuales, por ejemplo, este es uno de los más bonitos. Este se llama signo de la arteria cerebral media hiperdensa. ¿Qué significa? ¿Por qué se ve hiperdensa? Precisamente porque está tapada y la sangre se quedó ahí estancada. ¿Se acuerdan de las primeras tomografías en donde les mostraba la sangre que se veía brillante? Pues es lo mismo, se ve brillante precisamente porque no está corriendo la sangre. Y ya conforme pasan 3 horas, pues la vamos a ver más marcada y ya a las 25 horas nosotros vamos a observar que ya tiene un infarto cerebral. Por eso es que se tiene que hacer una tomografía de control. Probablemente en la primera tomografía que hagamos no vamos a ver nada. Lo único que vamos a descartar es que el paciente tenga sí o no una hemorragia, de lo cual también va a depender mi tratamiento agudo de la enfermedad vascular cerebral. Si tiene una hemorragia, no lo puedo trombolizar. Si no tiene hemorragia, pero a lo mejor tiene estos signos y me llega en la primera o segunda hora, le puedo administrar un medicamento que me deshaga ese trombo y yo pueda recuperar toda esa zona de isquemia que les había mostrado. ¿Ok? Entonces, aquí ya vamos a tener también algunos otros signos. Hay otro que se llama edema sulcal. El edema sulcal es que los surcos cerebrales se pierden porque está hinchada esa parte del cerebro, para que ustedes me lo entiendan, y la otra se pierde la relación de lo que es la corteza con la sustancia blanca. Muy bien. Y bueno, la tomografía de cráneo, como se los decía, es la prueba diagnóstica más importante, debe efectuarse como urgencia. No duden en pedir actualmente una tomografía. Realmente ya hay muchos tomógrafos aquí en el Distrito Federal, tenemos la facilidad de eso, ¿ok? Lo que les decía, se dice que del arribo de la sala de urgencias a la interpretación de la tomografía deben de pasar 45 minutos y hasta 50% de los EBCs, como les decía, a veces tampoco se llegan, los infartos lacunares o por ejemplo los infartos de tallo cerebral no se alcanzan a ver con la tomografía, tenemos que hacer una resonancia. Y lo muy importante es ver si es una hemorragia primaria contra una transformación hemorrágica. A veces pasa que el mismo cuerpo echa a andar mecanismos de trombólisis propios y destapan el coágulo y entonces teníamos un infarto que se hace una hemorragia. También yo, al momento de hacer la trombólisis, es algo que le tengo que explicar muy bien a mi paciente, el riesgo de que tiene de que al momento de que yo aplique el medicamento intravenoso pueda producir una hemorragia y a lo mejor no estaba tan mal y con la hemorragia se pone más mal. La neuroimagen nos sirve para ver el tamaño, el lugar en donde está, la distribución del infarto, si hay o no presencia de sangrado, lo que les mencionaba de la trombolisis, el efecto terapéutico a corto plazo, el grado de reversibilidad del daño isquémico, el estado de la vasculatura intracraneal. A lo mejor tenemos una malformación arteriovenosa, en ese momento nos damos cuenta. A veces son, la gran mayoría de las veces, las malformaciones arteriovenosas o los aneurismas son hallazgos por incidencia, no es que uno los esté buscando, a veces no da ningún síntoma. Y el estado de la hemodinámica cerebral, pero para esto, por ejemplo, actualmente tenemos el Doppler transcraneal, que es hacerles un ultrasonido de las arterias cerebrales, en el cual también observamos las alteraciones en el flujo, que son muy importantes. Lo que ya les había mencionado del edema sulcal, la hiperdensidad y todo lo demás, para ya no repetírselos más. ¿Ok? Lo de la resonancia que ya se les mostré, cómo es que a veces en las tomografías no logramos observar un infarto, pero sí lo observamos con la resonancia. Eso ya se los había mostrado, ya no se los voy a repetir. Y las otras pruebas que tenemos que hacer, como el Doppler transcraneal, el extracraneal también, el Doppler carotídeo del sistema vértebro-basilar, hacer una angiotomografía, la tomografía experimental con xenón o la tomografía por emisión de fotón simple o de emisión de protones. El tratamiento, nuevamente se los vuelvo a decir, lo vamos a dividir en 2 partes. Ya que reconozco que mi paciente tiene un infarto, que ya descarté que no tiene una hemorragia, entonces, y en base al puntaje del NIHS, le voy a dar trombolisis. Y bueno, de esto hay muchas revisiones, hay cursos, el cual se administra un medicamento que se llama Alteplase, no está, es que me puede echar el comercial, no está el laboratorio, es un medicamento que vale aproximadamente entre 17 y 18 mil pesos. Se prepara simplemente con que el paciente esté canalizado, se calcula por dosis por kilo por peso. Y de la cantidad total que tenemos, tengo que administrarles el 10% durante los primeros 10 minutos en bolo y el resto se lo dejo al resto de 1 hora.
y trato y tengo que hacer una tomografía en ese momento también para ver cómo el paciente va evolucionando. Hay un efecto que se llama efecto de Lázaro, que incluso el paciente está dormido, administran el medicamento y el paciente empieza a despertar y empieza a recuperar el habla. Es muy bonito, yo he visto solamente un paciente con ese efecto, en el cual el paciente va recuperándose de esto. Y afortunadamente y curiosamente fue un amigo mío que conoce a Oscar, es un capitán de ahí de la Marina. Él vive muy cerquita del hospital, entonces su hija empezó a notar que hablaba mal y lo llevó al hospital y afortunadamente vivía a una cuadra. Entonces a las 2 de la mañana, a esa hora nos hablaron y pudimos llegar y trombolizar al paciente con éxito. Recuperó el habla que no podía en ese momento, pero es muy raro poderlo ver. Hay muchas revisiones de esto. Eso se llama RTPA, bueno, el medicamento se llama RTPA, que es un activador tisular del plasminógeno, el cual deshace el coágulo. Y bueno, actualmente sí, para esto, bueno, también hay criterios de inclusión y de exclusión como todo. No todos los pacientes son candidatos. Como yo les decía, si un paciente tiene una hemorragia, se está tomando anticoagulantes, si fue sometido a una cirugía previa hace 15 días, no le puedo hacer trombolisis. Debe de ser, estos son hay criterios de inclusión. Y es uno de los únicos medicamentos que se ha demostrado los cuales podemos utilizar para tratar de salvar esa zona de penumbra isquémica. Si el paciente, actualmente la tendencia es administramos esto y no funciona, entonces el que tiene que entrar en el papel del neurólogo clínico es el neurólogo intervencionista. Para esto es un entrenamiento en el cual el paciente, que es como los cardiólogos que hacen cateterismos, los que hacen las coronariografías, los que ponen los stents y todo lo demás, es lo mismo el neurólogo intervencionista en el cual mediante cateterismo trata de localizar la zona de infarto, más bien la zona de oclusión, porque el infarto ahí está, y mediante diferentes mecanismos se meten catéteres, se meten microcatéteres. De hecho hay uno que se llama Neurojet, el cual incluso disuelve el trombo y aspira los pequeños pedacitos del coágulo y trata de liberar el vaso sanguíneo afectado. Y bueno, y después son los criterios de inclusión que yo les decía, son mayores de 18 años, debe tener un diagnóstico clínico de EBC con inicio de síntomas dentro de las 3 horas. Esto ya cambió, actualmente ya nos dan el margen de 3 horas y media, pero aún así sigue siendo muy bajo. Y lo que les mencionaba, el ataque de cráneo. Ya tenemos un paciente con un infarto, ya lo tenemos hospitalizado, no tiene mayores complicaciones y entonces lo vamos a dar de alta. Y después de eso viene el tratamiento de prevención secundaria. Esa es la otra parte del tratamiento. Pueden recetar, el medicamento que está indicado es el ácido acetil salicílico a dosis de 100 miligramos al día, no hay más, no hay menos. Si ustedes le quieren dar clopidogrel, que vale 750, también se lo pueden dar. No hay ninguna diferencia. Es el mismo efecto que tienen. De hecho, hay muchos estudios en donde los cuales no se observa una diferencia estadística entre que un medicamento sea mejor que el otro. Ahora, bueno, si su paciente es alérgico a la aspirina y quiere gastar 750, pues le dan clopidogrel. Ahora ya hay otros medicamentos que se llaman de inhibición dual, como el Agrenox, que trae clopidogrel y dipididamol, que también se lo pueden dar, y ese es cada 12 horas. Ahora, en los pacientes en los cuales nosotros tenemos un paciente con un infarto cerebral y tenemos fibrilación auricular, lo tenemos que anticoagular. A veces hay que tomar en cuenta el riesgo-beneficio de la anticoagulación. Puede ser que sea un paciente de 90 años que todavía camina, pero que no tiene una muy buena red de apoyo familiar y a lo mejor el paciente se cae y tiene una hemorragia o un hematoma epidural secundario a la anticoagulación. Entonces hay que valorar nada más eso, pero todos los pacientes está indicada la anticoagulación que tienen fibrilación auricular y EBC. En eso sí tenemos que dar el tratamiento. Estos nuevos medicamentos también no requieren, son vía oral, ya no son como la cianocomarina que tenían que hacer tiempos de coagulación. En estos nuevos medicamentos se administran vía oral y no tienen que hacer tiempos de coagulación. Esa es una ventaja, porque ya no gasta tanto el paciente. Y bueno, lo que yo les mencionaba, aquí donde si el paciente no mejora con el tratamiento que le da el neurólogo, entonces tiene que entrar el neurólogo intervencionista. Y otras cuestiones que tienen que ver con el tratamiento en un paciente hospitalizado, cómo se le tiene que controlar la TA, la glucosa y todo lo demás. Algo muy importante y que casi siempre preguntan es la neuroprotección. Yo creo que a ustedes les llegan mucha propaganda sobre muchos medicamentos que dicen que son protectores
de las neuronas. Y bueno, hasta ahorita realmente en las últimas guías que son del año pasado y en estas no se menciona que exista ningún mecanismo neuroprotector, o sea, algún fármaco neuroprotector. Hay muchos artículos, unos dicen la evidencia que sí, otros dicen que no, pero esa es otra revisión que se tiene que hacer más aparte. Hay gente que les da fenitoína, citicolina, por ahí hay otro medicamento que se llama cerebrolicina. La cerebrolicina se tiene que dar intravenosa, es un inconveniente, es un factor neurotrófico que está muy en boga, pero de ahí en fuera realmente hasta ahorita ninguno de todos esos medicamentos ha demostrado ser eficaz como un neuroprotector. Lo que les mencionaba de la prevención secundaria con aspirina y no con clopidogrel. Y bueno, esto es cuando alguien, ya vamos a terminar, esto es cuando alguien tiene un infarto cerebral y se tapa la arteria prácticamente de todo un hemisferio cerebral y se produce una cosa que se llama edema cerebral maligno. El mecanismo de cascada que les mencionaba hace que se hinche mucho el cerebro. Entonces el cerebro adentro de la cabeza está muy apretado e incluso en esos pacientes se les puede llegar a ofrecer una craniectomía descompresiva. Hay pacientes con infartos isquémicos simples que se les puede dar este tipo de tratamiento y mejora mucho la calidad de sobrevida después de. ¿Por qué? Porque liberamos toda esa tensión que existe en el cráneo. ¿Ok? Y por último esta foto que tomé un día, que es un señor que le dije, el toro hay que tomarlo por los cuernos. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué conducta recomienda en el caso de una persona con datos de EBC que no se evidencia hemorragia en la tomografía y que antes de las 2 horas comienza a revertir el estado neurológico o la hemiplegia? La primera es hacerle una tomografía para descartar que no tenga una hemorragia. Sí, ya con tomografía hay que descartar la hemorragia. Darle, continuar tratamiento de prevención con aspirina y puede dar incluso hipolipemiantes también como simvastatina, pravastatina, que también se ve que tienen un mecanismo protector o para tratar de revertirlo. Gracias. ¿Ok? Doctor, yo quería referirme más bien a la mecánica que se sigue en el tratamiento. Propiamente nos ha estado usted hablando de personas de la tercera edad. Generalmente las personas de la tercera edad tienen recursos económicos muy bajos. Entonces, usted está estudiando un paciente de 80, 85 años. Sí, yo considero que se le debe hacer la tomografía inicial, pero estarle buscando y un estudio y otro estudio, pues lo vamos a hacer tronar con la cuestión económica. Yo pienso que con los datos que nos dé la clínica, como usted dice, que nos da muchos datos, y con una tomografía, pues ya se le debe implementar su tratamiento y dejarlo evolucionar, ¿no? De hecho, yo se los dije, el tratamiento de elección es la tomografía de cráneo, no hay más. O sea, no tienen por qué hacerle a un paciente gastar en una resonancia. Se los dije, si están en un centro en donde tengan los recursos, se lo tienen que hacer. Ahora, hay una cuestión. Cuando yo estudié medicina, ahorita me acuerdo porque veo estos chavos ahí, y uno veía pasar a alguien, a uno de los compañeros. Yo no escuché cuando yo estudié, ni cuando era residente de medicina interna, nunca escuché que hubiera demandas. Si alguien demandaban, era así como que lo ponían en un marco y él está demandado. Ahora todos son demandados, todos. A mí me han demandado. Entonces, actualmente esta cuestión legal tiene que hacer una tomografía. Más vale, porque si no, a lo mejor es un paciente que no tiene recursos, pero nunca va a faltar por ahí un familiar desaparecido que en ese momento llegue y diga, ¿y por qué no le hizo la tomografía, doctor? Entonces tienen que, desgraciadamente, actualmente la medicina nos ha llevado a esta cuestión de la protección. Tienen que protegerse también. ¿Sí? Sí, ahora doctor, discúlpeme, pues siempre a los pacientes de la tercera edad, los familiares lo que quieren es deshacerse de él y lo primero que hacen es llevarlo al hospital y dejarlo ahí. Entonces, hay que valorar todas estas situaciones porque el paciente va a estar ahí 15 días, un mes,
y estudio tras estudio, y primero va la familia y ya después pues no va nadie ni siquiera a recogerlo. Entonces tendrá que valorar todo esto porque pues los gastos son muy grandes y además el paciente ya está muy angustiado porque está internado. Yo creo que eso se debe tener mucho en cuenta, la angustia del paciente cuando lo internan, doctor, y cuando permanece muchos días en reclusión. Es todo, doctor. Muchas gracias. Sí. La verdad es que nosotros, y no está Oscar, nosotros en el hospital, es bien diferente trabajar en un hospital en donde tengo los recursos, como se los vuelvo a repetir, a donde no tengo a veces más que un tomógrafo, y siempre y cuando sirva, porque hay días que no sirve. Entonces, incluso yo he tenido que hacer tomografías en el hospital del ISSSTE cuando no va el técnico. Afortunadamente me enseñaron a utilizar el tomógrafo y yo las hago. Y no me pagan más por hacer tomografías. Pero sí es bien diferente y eso sí lo entiendo. Pero en lo particular, tanto en uno como en el otro, los pacientes tratamos de darlos de alta lo más pronto posible y las estadías máximas son de, yo creo que 5 días. Nunca los hemos tenido, a excepción de que tenga otras complicaciones. Bueno, el paciente se tendrá que quedar porque tiene complicaciones. Pero si un paciente ustedes ya tiene un infarto, ya tienen el diagnóstico a las 24, 48 horas, a las 72 horas, ustedes denlo de alta a los 5 días. ¿Sí? No pasa nada. Ya el paciente ya tiene un infarto, ya lo pueden dar de alta. A solo que sea una clínica privada y el paciente se quiera quedar unos 15 días con él para que también pues, les mantenga ahí tantito el sueldo. Doctor. Dígame usted. No sé, Oscar, ¿se puede? Bueno, sí. Doctor. Acá, por favor. Está abajo. Doctor. Bueno, dígame usted. Doctor, mire, es un paciente joven de 23 años que al tener tensión nerviosa y correr, tuvo un accidente vascular cerebral, tuvo una hemorragia de 23 años, ¿no? Sí. Fue internada en el hospital, fue operada y sucede que pues pensaban que por su edad era una cosa congénita, ¿no? Sucede que pues, no se precisó el diagnóstico, pero posteriormente esta persona sufrió al hacer esfuerzo al obrar, tuvo una ruptura de un folículo y tuvo hemorragia nuevamente. Ella tiene dermografismo, entonces la pregunta es, ¿tendrá algún problema en cuanto a fragilidad capilar o realmente todo es de tipo congénito, no? No, yo aquí me buscaría, en una paciente de esta edad, se dice que es un paciente de DBC joven. Por abajo de 30 años se dice que es enfermedad vascular en paciente joven. Y lo primero que tendríamos que hacer sería buscar una causa inmunológica, como síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, lupus, arteritis de Takayasu, y solicitaría inmunológicos en esa paciente. Probablemente esa sea la causa. La enfermedad de moyamoya, incluso hay una cosa muy rara que se llama pseudomoyamoya, entonces, pero esas son enfermedades ya más, que en esa edad sería lo que yo las buscaría, algo inmunológico. De hecho, es un protocolo en que en un paciente con un infarto cerebral menor de 30 años se tiene que hacer todo otro protocolo de estudio en la búsqueda de una enfermedad inmunológica, reumatológica, autoinmune, incluso infecciosa. Gracias. Buenas tardes. Quisiera hacer una pregunta. Dígame. Sí. Mire, veo que en su formación usted es médico naval. Y muchos de los médicos navales o hospitales navales usan la medicina hiperbárica. Ah, sí. ¿Tiene usted alguna experiencia en lo que es oxígeno hiperbárico y la zona de penumbra isquémica en EBC isquémicos? En el momento agudo no funciona, pero es algo que alguna vez hicimos el doctor Oscar y yo con los pacientes precisamente de la Marina. Estamos haciendo un trabajo, el cual va a salir publicado más adelante probablemente, en el cual sí observamos que después de las sesiones de cámara hiperbárica la zona de infarto disminuye. Sí disminuye, pero no en el tratamiento agudo, o sea, es ya cuando el paciente ya está establecido el infarto. ¿En cuánto tiempo después de que se establece el infarto lo recomienda usted? ¿A los 2 o 3 días? A los 2 o 3 días. Cuando hay más edema. No, porque a ese tiempo ya el edema ya disminuyó mucho más bien. Entonces, al segundo tercer día puede iniciar y no tiene mayor problema. Gracias, muy amable. Doctor, ¿puedo Dígame. hacer mi pregunta? Sí. No. Doctor, ¿existe algunos datos clínicos que nos puedan ayudar a diferenciar si es un ataque isquémico o hemorrágico
que nos puedan permitir iniciar algo mientras hacemos los estudios, alguna cosa así? Casi siempre es el tiempo de evolución. Acuérdense que un isquémico es de manera progresiva. ¿Sí? El paciente va teniendo síntomas, de hecho se le van agregando síntomas. Y en el paciente con hemorragia casi siempre es precedido, casi siempre, como tiene que ver con el descontrol de la tensión arterial y con cefalea, y el déficit neurológico es súbito. Esa es la diferencia. Uno es progresivo y el otro es súbito. Doctor Guerrero, se trata de una persona de 66 años de edad, aparentemente sana, sin datos de hipertensión, que súbitamente al ir a hacer deporte o algo así, subirse una bicicleta un domingo, hacer deporte, se desconecta un poco, se desubica y repentinamente no sabe quién es. ¿Qué edad tiene? 66 años, doctor. Yo a ese paciente le haría un electroencefalograma. ¿Electro? Sí, electroencefalograma. No se está hablando de un ictus ni nada, que dura más o menos. No, probablemente sean crisis parciales. Ah, ok. Y de hecho muchos, Sí. a veces el electro como que ya no lo usan mucho, pero muchos neurólogos, pero a los pacientes mayores de 65 años, yo tengo como 100 a los que les he hecho, pacientes a los que le he hecho electro, después de 65, y el 80-90% de los pacientes hacen alteraciones electroencefalográficas que explican esos periodos de desconexión. Okay. Yo le haría un electroencefalograma. Gracias, doctor, muy amable. Sí. Doctor Guerrero, doctor, Dígame. ¿el uso del sildenafil en pacientes mayores incrementa el riesgo de un EBC? Perdón, ¿el uso de sildenafil? Sildenafil, sí. ¿Se incrementa el riesgo de un EBC en pacientes mayores? Si se le sube la tensión arterial, se incrementa el mismo riesgo que cualquier otro paciente. No pasa nada, o sea, nada más si es hipertenso. De hecho, el sildenafil se recomienda tomarlo si el paciente es hipertenso, por el incremento de la TA. No es que incremente el EBC, sino que lo que hace es descontrolar la tensión arterial, y de ahí el mismo factor de riesgo que tiene con cualquier otro descontrol de la tensión arterial. Doctor, por acá arriba. Doctor. Por acá. Otro médico le preguntó con respecto al tratamiento de oxigenación hiperbárica, y yo quisiera solo preguntarle su experiencia, hasta dónde han visto que haya cierta mejoría después del tratamiento o durante el tratamiento. Yo quisiera comentarle que yo lo he visto y he logrado hasta más de un 90% de recuperación de las lesiones neurológicas en los pacientes. Sí, recuperan bastante bien, y por imagen disminuye mucho el tamaño del infarto. Ahora, clínicamente cada paciente es diferente y la recuperación clínica es diferente en cada paciente. E incluso a veces no tiene nada que ver entre el tamaño de la lesión con la clínica de la paciente. A veces puede ser que tengamos un infarto muy pequeñito en el hemisferio cerebral del lado izquierdo y tenemos mucha afección del lenguaje. El paciente se mueve pero no puede hablar. Entonces yo les pregunto, ¿qué es más discapacitante? ¿Que no pueda hablar o que no se mueva? Pues que no hable. Doctor, Es que todo depende de la localización del infarto. antes de, ya tenemos al paciente con EBC, pero hay estudios, yo me dedico a tomar ultrasonidos, sobre todo el Doppler, y actualmente en mis pacientes diabéticos, hipertensos, pues practico mucho el Doppler de carótidas. Siento que podemos prevenir muchas cosas antes de que tengamos un paciente claro. De hecho, con dentro del protocolo EBC. de los pacientes que ya tienen la sospecha de un ataque isquémico transitorio, ustedes deben de hacerle como parte de la batería de estudios un Doppler de carótidas. Tiene mucho que ver el tamaño de la placa, qué tan estenótica está, si la placa está inestable o está estable, y qué tanta cantidad de placas tiene, porque puede ser que tenga varias. Eso es muy importante. Y aquí también entra el neurólogo intervencionista o el cirujano cardiovascular en hacer endarterectomías y tratar de estabilizar esas placas. Sí, es muy importante. En su experiencia, ¿serían estudios que tendríamos que hacer en nuestros pacientes? ¿De rutina? De rutina, Sí. anual. Sí. Y por otro lado, hablan mucho de cámara hiperbárica. En lo particular yo uso el ozono, y también los resultados que hemos tenido han sido excelentes. O sea, hemos tenido grandes avances con la ozonoterapia. Del ozono sí no, yo no lo uso, de hecho no hay nada reportado, pero bueno, hay gente que dice que sí les funciona y yo no les voy a prohibir que se los den, ¿verdad? Okay, gracias. Doctor, dígame. Acá, de este lado. De este lado, doctor. Dígame. ¿Qué tan importante? Te he perdido. A su izquierda.
¿Qué tan importante es tomar en cuenta el deterioro cognitivo? Sabemos que una buena parte de las demencias son vasculares. Aquí en México la primera causa de deterioro cognitivo no es el Alzheimer. A mi particular punto de vista es la afección vascular. La demencia vascular, hay una escala que se llama escala de Jaczynski. El doctor Jaczynski es un canadiense que inventó esta escala, y los pacientes, yo creo, a mi particular, que tienen más prevalencia la enfermedad vascular cerebral como causa de demencia que la misma enfermedad de Alzheimer. Porque de hecho, dentro de la población podemos hacer marcadores para enfermedad de Alzheimer, les puedo hacer a lo mejor beta amiloide en líquido cefalorraquídeo y más de alguno lo debe de tener positivo, pero eso no significa que vayan a tener la enfermedad. Pero bueno, eso es otro tema. Pero sí es más frecuente el deterioro cognitivo en la enfermedad vascular cerebral que la misma enfermedad de Alzheimer en el país. Doctor. Eso sí. Estimado auditorio, se ha acabado el tiempo de preguntas para dar pie al siguiente ponente. Las que no se contestaron se les va a hacer llegar vía electrónica a nuestro maestro. Agradecemos con un fuerte aplauso la participación del doctor Ramiro Guerrero, y a nombre del Laboratorio Médico del Chopo, por favor, recibe este presente y este diploma de participación. Gracias. Muchas gracias, amigo, por compartir sus conocimientos.